Buenas noches, bueno, buenas tardes realmente, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Vamos a estar hablando con Carolina González, con Carolina Ecovida. Vamos a estar hablando de cómo tocar la conciencia colectiva de una forma que pueda ser amorosa y que nos permita transformar un poco esta realidad que estamos viviendo en este momento, pero necesitamos hacerlo de una forma consciente, de una forma amorosa también. Entonces esperemos un momentico que llegue Caro. Ella es una mujer amorosísima. La verdad es que cuando uno la conoce además es una mujer con muchísima sabiduría y su temperamento calmado es contagioso. Digamos que parte de lo que uno puede hacer, se me metió acá algo, con el tema de la conciencia colectiva precisamente es eso, es que entre más personas estemos vibrando de la misma forma, más personas podemos influir de una forma positiva en el mundo que estamos viviendo y en la realidad que estamos percibiendo y cómo la estamos creando constantemente nosotros. Entonces allí estamos hablando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la masa crítica, y para poder cambiar esa masa crítica se necesita un 1%. ¿Cuánto es la población mundial? La población mundial es una cantidad de gente y solo necesitamos un 1% de la población mundial para que esta masa crítica cambie. Entonces, en la medida en que lo estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros de una forma constante, permanente, con la misma intención y el trabajo dirigido allí, podemos hacer grandes cambios a nivel mundial, eh, a nivel de nuestro corazón también. Eso que nos dicen que la realidad que estamos viviendo adentro es lo que podemos o lo que vemos realmente afuera. Eso es así. Y no es solamente para los demás, lo es para nosotros también. Entonces, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras grandes fortalezas también para que llevemos la atención a lo que podemos hacer crecer, a lo que queremos ver crecer en este mundo, y desde allí empezarlo a spread like confetti, you know? Y desde allí es muchísimo más fácil. Hola, ¿cómo están? Un saludo para ti también. ¿Qué más, chivis? ¿Cómo les ha ido? Eh, ya casi llega Carito. De verdad que cuando uno habla con ella es una mujer que tiene una gran sabiduría y su temperamento es como tan amoroso y calmado que envuelve la situación. No sé si han ido alguna vez o si han asistido a alguna clase de yoga con ella, porque son absolutamente amorosas. Es una clase transformadora. Yo he tomado, tuve la posibilidad, llegó Carito, tuve la posibilidad de estar en una de ellas y de verdad que es después de las clases de yoga a las que yo había asistido anteriormente, aunque realmente no es que sea muy buena en el yoga. ¿Cómo estás? Bien, Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pues feliz de acompañarte con tu comunidad. Además que este tema que vamos a compartir hoy pues es muy especial y creo que hoy más que nunca resulta pertinente encontrar como esa corresponsabilidad, encontrar que de la mano de todos podemos salir precisamente del atasco o del freno que le hemos puesto un poco a nuestra evolución como conciencia colectiva. Entonces, pues, qué lindo estar contigo, mi Diana. Carito, yo les estaba diciendo a ellos que para mí ha sido muy bonito encontrarte porque tú eres una mujer que transmite mucha calma, o por lo menos a mí me transmites mucha calma, y además tu sabiduría, la forma en que lo expresas, ese amor que se nota por lo que haces, pero sobre todo como por los demás. No es algo egocéntrico que algunas veces uno se encuentra con personas así, sino que dentro de ti hay algo que se nota que es honesto y que tiene un trabajo que es serio y es bien intencionado. No, bueno, digamos que muchas veces se dice esa palabra bien intencionada, pero en este caso es bien intencionada la palabra bien intencionada. Pues de eso vamos a hablar ahorita en un rato, porque llega un momento donde tú comprendes que lo que tú haces no es solo para tu conciencia individual, no es solo para ti, sino lo que yo haga a cualquier nivel repercute en otros. Entonces ahí es cuando se comienza a trabajar no para resaltar yo, no para ser yo el mejor, no para ser como la lumbrera
o esta figura especial, sino empezar a entender que tú tienes un propósito y que ese propósito, cuando lo elaboras y está en consonancia, resuena con otros y es para un propósito mayor. Siempre es, no se trata de mí como individuo, sino se trata de mí como parte de un colectivo. Entonces yo creo que a partir de allí, cuando está esa comprensión, lo otro queda atrás porque no, ni siquiera lo contemplas como parte de lo que necesitas hacer. Así es. Y es que cuando hablamos de conciencia colectiva, podemos empezar a darnos cuenta que son los actos, son los pensamientos, son las intenciones, es todo lo que cada una de las personas que estamos en este mundo manifestamos, porque es la unión de eso, ¿no? Es como hacer una suma y una resta y de lo que el resultado de allí estamos generando nosotros nuestra realidad. Y si nos ponemos en este darnos cuenta, que además no somos seres individuales, sino que compartimos con el otro. Y eso es fácil de percibirlo, no solamente de una forma espiritual, y entonces uno ya cuando hace una meditación, digamos que se siente en la meditación parte de todo, sino solamente con el hecho de estar manejando. Si yo estoy de un humor y empiezo a manejar muy rápido, estoy generando a mi alrededor un efecto que puede alterar a las demás personas. Solamente con ver eso ya nos damos cuenta cómo nuestro comportamiento, cómo nos sentimos puede tener una repercusión en los otros, y desde allí también nos damos cuenta de nuestra propia responsabilidad con lo que está sucediendo. No estamos ajenos a ello. Total, eso que tú dices es de suprema importancia y ahí tú has tocado como dos ejes fundamentales de la conversación de hoy. Está esa conciencia individual, que es la que me permite darme cuenta que soy más que esto que puedo percibir, que soy más que piel y carne, que soy más que mis emociones, más que mi personalidad, y comienzo a verme como un ser trascendente, ¿cierto? Y que cada acción que yo genero a partir de este ser va a tener una repercusión global. Esa es la conciencia individual y se puede percibir también como una inteligencia espiritual. Es decir, tú ya estás trabajando y entiendes conscientemente que cada cosa que tú procesas, piensas, dices, impacta ahí afuera. De aquí se genera la realidad que veo afuera. Y esa misma realidad que yo proyecto hacia afuera, comienza a permear esa conciencia colectiva. Entonces es bidireccional. Yo como individuo repercuto en la masa, pero la masa en colectivo, si yo no soy lo suficientemente hábil, estoy inconsciente, estoy desde la víctima, no me doy cuenta que tiene un influjo sobre mí. Entonces la idea y la invitación de esta conversación hoy, yo quisiera que fuera que cada uno asuma su responsabilidad como individuo, como una conciencia poderosa y creadora que emana hacia afuera esa realidad que quiere percibir. Entonces, si no estás contento con tu realidad, si te la pasas hablando mal de tu ciudad, de lo insegura que está, de la violencia, revisa adentro porque es una ley universal de correspondencia. No nacimos en Colombia por chiste, nacimos en Colombia por correspondencia y porque hay muchos elementos que debemos trabajar. Y cuando empezamos a trabajar desde adentro, afuera se transforma la realidad. Es bidireccional. Entonces, ese yo creo que es como el preámbulo de esta charla que me parece supremamente linda e importante contigo y con todos los que nos acompañan. Así es, Carito, y es que uno lo ve así como cuando uno siente el ambiente pesado cuando llega a un sitio, también uno se da cuenta cuando, por ejemplo, se hace un proceso de sanación, que son varias personas allí en este proceso para poderle ayudar a una persona, cómo esa energía que se está generando en ese ambiente de verdad empieza a cambiar realidades. Entonces, es eso que tú estás diciendo, es tanto en esta dirección de lo que yo tengo que hacer, como yo me veo influenciado por la misma conciencia colectiva. Y es que en algún momento, digamos que se nos dio la posibilidad cuando estábamos en el proceso de crecimiento de mirar hacia el cielo.
pero no solamente de mirar hacia el cielo, entonces pudimos ver el cielo y desde el cielo la interconexión que también existe con más allá de esta tierra, también podemos ver más allá de nuestros propios ojos y entonces podemos ver a los otros reinos y sobre los otros reinos también tenemos una influencia. Estamos todos conectados todo el tiempo y ellos también responden a nuestra energía así como nosotros estamos respondiendo a la energía que ellos están emanando. Incluso me atrevo a decir que nosotros somos unas pequeñas hormiguitas al lado de un organismo vivo que es el planeta Tierra. Entonces es como en ese proceso de crecimiento que se nos dio la posibilidad de darnos cuenta que aquí estamos, de tener una racionalidad y de saber, no sé, hacia dónde queremos ir o de dónde venimos, etcétera, como que nos perdimos y empezamos a sentirnos que estamos separados del todo. Pero ahora, como conciencia colectiva, nos están pidiendo que volvamos, que retomemos y que actuemos como un todo nuevamente. No en vano, los cambios y los tránsitos que estamos teniendo nos mandaron a todos para la casa. Es un momento clave para la humanidad. Totalmente, y somos simbióticos. O sea, la tierra con todos percibir como unas células que conforman este planeta, somos un tejido. El tema es que nos hemos empezado a divorciar y a sentir separados de, precisamente cuando tú trabajas en la conciencia y en tu ser espiritual, en tu ser trascendente, comienzas a ver que no hay límites, comienzas a ver que tú impactas todo lo que está afuera, las plantas, el reino animal, el reino mineral, porque de eso se trata. Nos percibimos como separados porque tenemos un límite fisiológico, pero eso no significa que somos entes divorciados del planeta, y si no, comencemos a ver precisamente cómo nosotros necesitamos de ella y cómo la Tierra en este momento histórico, planetario y universal, ella está elevando su vibración. La Tierra está elevando su vibración y a nosotros que somos esas células contenidas dentro de esta maravillosa inteligencia que es Gaia, nos está permitiendo a nosotros también que lo hagamos. Por eso está sucediendo todo lo que está sucediendo a nivel global, por eso la percepción del tiempo para nosotros cambia, por eso nuestros intereses probablemente en buscar contenido espiritual y trascendente se ha visto más exacerbado. Todo tiene una razón de ser. Y como almas, como espíritus, nosotros elegimos este momento porque precisamente es apoteósico. Este es un momento muy especial para todos. O sea, lo que suceda en este planeta también repercute a nivel universal. Es que tenemos que contemplarnos que no somos el ombligo del mundo, pero que somos parte fundamental de esta evolución de conciencia. Somos Dios conociéndose a sí mismo y en la forma en que nosotros hemos vibrar alto. Pero entonces yo quiero saber si las personas que están aquí conectaditas entienden el concepto de qué significa vibrar alto, porque ahorita con la cuarentena muchas personas y muchos trabajadores precisamente en este proceso de vibrar, ¿qué significa vibrar alto? Por ejemplo, es una pregunta que quisiera plantear acá con ustedes y contigo, Midiana. Sí, Caro, este es un momento que es trascendente, es un momento que podríamos aprovechar todos para elevar nuestra vibración. Elevar nuestra vibración implica reconocernos por dentro. Y ese reconocimiento es un reconocimiento que no se basa en un rechazo a nosotros mismos, sino más bien de encontrar ese camino que nos hace vernos de una forma comprensiva y amorosa y desde esa mirada comprensiva y amorosa abrazarnos, porque lo que yo no creo es que ninguna persona sea ni víctima ni victimario.
Entonces, cuando uno se basa en que yo soy víctima de lo que me sucedió, yo dejo el poder mío, mi propio poder de sanación en manos de otras personas. Y a la vez, cuando yo juzgo en el otro lo que hizo, estoy desconociendo la luz interna que esa persona también puede tener, y lo que puede suceder sencillamente es que esté actuando desde que fue víctima anteriormente también. Entonces, cuando uno entra en otra posición que ya no juzga, porque estamos en ese punto en el que empezamos a hablar de separación. Yo me siento separada del planeta Tierra, yo me siento separada del otro, yo me siento separada del otro, yo empiezo a juzgar también y empiezo a sentir que el otro me puede atacar, que el otro me puede quitar. Y eso no es así, todos estamos conectados y en el ser no hay daño, realmente no hay daño. Y así cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y a conectarse con su ser de verdad, con quienes somos de verdad, a ver un poco más allá de esta materialidad física de la que tú hablaste, entonces nos conectamos con otra cosa diferente a la posibilidad, por ejemplo, de morir o de perder o de hacer daño o de recibir daño. Totalmente de acuerdo, es muy bonito todo lo que, como la luz que le das a esto, porque se habla de corresponsabilidad en cuanto a elevar mi propia vibración, pero antes de darles herramientas para elevar la vibración, porque es importante para hacer este trabajo colectivo, tener la frecuencia vibratoria elevada. Es chévere poder compartir con todos qué son esos elementos o qué hace que yo pierda mi energía vital y baje mi vibración. Por ejemplo, les hago una invitación muy especial. A toda la gente le gusta estar informada, saber si hay pico y placa, saber cuándo hay que pagar impuestos, pero nos estamos intoxicando con noticias negativas. ¿Y qué pasa? Obsérvense. Este es un ejercicio amoroso que quisiera que hicieran. Obsérvense después de ver un noticiero. ¿Quedan en paz? ¿Quedan felices o quedan alterados pensando en mañana me van a robar la cartera, van a subir los impuestos, mataron a no sé quién? ¿Sí me entienden? O sea, hay que empezar a observar porque muchos de esos patrones emocionales que se generan en ti no son tuyos, no te pertenecen, te dejaste contaminar por esa información que venía de fuera. Entonces, si ves, por ejemplo, elige leer las noticias directamente del periódico. Entonces aquí tú eliges, este tema no me interesa o busca específicamente lo que quieres saber. ¿Sí? Pero entonces cuando estamos viendo noticieros mañana, tarde, noche, los informes del mediodía, los última hora, o sea, uno se la pasa así con los pelos de punta pensando que se va a quebrar, que se va a quemar, que lo van a contaminar, que le van a dar COVID, en fin. Entonces, empezar como a reducir esa información tóxica porque eso baja tu vibración. Tratar de alimentarte mejor. Este vehículo físico es la mejor herramienta para experimentar la vida. Si uno quiere experimentar la vida a plenitud y vivirla de verdad en consonancia con su propósito, hay que cuidarlo. Uno no recibe un carrito último modelo y le va a echar en lugar de gasolina agua y no lo va a andar en primerado todo el tiempo porque le va a fundir el motor. Lo mismo pasa con este cuerpo. Entonces, dale alimentos vivos, alimentos sádvicos, alimentos que de verdad te llenen de energía vital. Procura también, si estás acostumbrado a rodearte de mucha gente, hay que observarse, hay que aprender a ser el observador. ¿Qué pasa con determinadas compañías? ¿Te drenan tu energía, te quedas cansado, te quedas deprimido o quedas chévere? Porque también muchas veces nos dejamos influir por la energía externa. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? Que mantengas tu estado vibratorio equilibrado, que lo de afuera no sea lo que te influya a ti, sino que tú estés anclado y en tu centro. Esto te va a permitir a ti, con herramientas como la meditación, el yoga, el trabajo consciente, empezar a subir tu energía y que seas tú ese factor que influye en otros y no al contrario, porque normalmente siempre estamos mal y pensamos que es de nosotros y no necesariamente. A veces es como esa energía de los otros. ¿Tú qué piensas de eso, mi Diana? ¿Estás
estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en que es el noticiero, pero también son las redes sociales, es el darse cuenta que por eso, ese sentimiento de separación, entonces yo me estoy comparando con el otro y no hay tal comparación, somos lo mismo, es la forma en que me estoy tratando a diario, es lo que yo estoy pensando, como me estoy diciendo, qué es lo que yo me estoy diciendo, que estoy fea, que soy bruta, que no voy a poder, porque todo eso influye constantemente en cómo yo me estoy sintiendo y uno de los vehículos que me permiten darme cuenta cómo estoy yo bien o no bien es el cuerpo. El cuerpo cuando uno lo observa, cuando tú lo dijiste, uno activa su observador y el cuerpo le deja ver a uno si uno está sintiendo bienestar o si uno está sintiendo malestar. Si yo empiezo a darme cuenta con mi cuerpo que estoy tenso, que aparecieron las enfermedades, que de un momento para otro me siento muy cansado, es una clara indicación que algo está sucediendo. Y tú lo has dicho clarísimo, hay momentos en que no se trata de uno, sino que el entorno está teniendo una energía con una vibración muy bajita y yo me estoy dejando influir. Ahora, yo sí me podría preguntar por qué me está influyendo a mí, porque cuando yo entro a hacerme esa pregunta, puede que exista allí una resonancia y entonces yo ya puedo, lo mismo, es un acompañamiento amoroso. Yo antes estaba muy de la mano de, venga, yo trato de neutralizar eso, pero cuando yo trato de neutralizar, desde allí yo estoy rechazando. En cambio, cuando yo me acompaño en eso de, uy, miércoles, otra vez salió esto a relucir, entonces acompañándome allí es más fácil transitarlo para finalmente sencillamente dejarlo fluir, no negarlo, no rechazarlo, sino muchas veces se trata de uno y otras veces es el entorno el que está afectando mucho. Por ejemplo, a mí hace un tiempo que con mi esposo se la pasaba viendo películas de acción, entonces pues esa matanza constante, eso era para mí, yo me terminaba quedando dormida. Me identifico. Yo acá con director de cine en la casa, eso ve bala, ve películas de terror. Él ya sabe que yo yo ya no las veo. O sea, muchas Sí. ya me dan pereza, pero uy, te entiendo. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues en ese momento él era aficionado a ver CSI. Entonces yo, de ver tanto CSI en ese momento, lo que me sucedió fue que yo dejé de salir a la calle de noche. No porque me fuera a pasar nada, era porque tenía un miedo infundado en que me fuera a pasar algo. Pero ¿por qué me sucedió? Pues porque todo el tiempo le estaba metiendo a mi cabeza eso. La música que uno escucha también es importantísimo. O sea, que todo el tiempo le estén diciendo a uno, por ejemplo, el reggaetón que habla muy fuerte o Muy sexista. exactamente, así, tal cual. O el rock, por ejemplo, que tiene unas letras muy depresivas muchas veces o muy agresivas, eso también está influyendo. O sea, ¿qué estoy escuchando yo? Y ahí parto de la base, ¿cómo me trato yo? ¿Cuánto me quiero yo? Para estarme cuidando yo mismo de lo que yo estoy consumiendo en redes, porque el consumismo no solamente es de los alimentos que yo llevo a mi boca, yo estoy de acuerdo contigo, uno empieza a respetar tanto su cuerpo que uno empieza a comer cosas vivas y cosas que uno dice o que uno siente que le están haciendo bien. Incluso ya hay personas que están dejando de comer en ese respeto que están sintiendo por el reino animal y perdón, por el reino vegetal. Sí, pero bueno, eso daría para otro en vivo y es supremamente interesante, los bretarianos o los respiratorianos. Bueno, el caso es que tenemos nosotros que empezar a cultivar nuestra energía vital. Y acá había una pregunta viva que decía, ¿cómo podemos comenzar a manejar las personas tóxicas, sobre todo si están en nuestro entorno familiar? Y aquí la invitación a este ser amoroso que hace esta pregunta, te devuelvo la pregunta, como es adentro, es afuera. Entonces, si hay algo que yo veo en las personas de mi familia que me choca y que genera una resistencia en mí, es algo que debo trabajar a nivel interior. De nuevo, no estamos en un hogar o en una familia o en un país o con determinado jefe porque sí, nada es al azar, nada. Y aquello que te choca es precisamente ese maestro o ese espejo que te permite a ti ver qué es lo que tienes que trabajar en ti. Entonces, ahora entramos a hablar de las personas tóxicas. Si tú estás empezando a hacer un trabajo espiritual importante, vas a entender eso, la ley del espejo, ¿verdad? Pero
si de verdad te afecta y te estás dando mala vida porque tu mamá se la pasa en drama y critica y juzga y todo es un problemonón en la vida, lo que uno puede empezar a hacer es hasta un cierto punto, yo digo, poner ciertos límites también es importante. O sea, hasta un cierto punto, si yo veo que me está perjudicando, poner ciertos límites también es importante a la hora de establecer las relaciones sanas. Es decir, hasta un cierto punto yo no me dejo permear o no me dejo involucrar en esa situación. ¿Vives con esa persona? Sí, correcto. Y conozco muchos dramas porque es que ese es el pan de cada día. Vivo con mi mamá y no me la soporto, o mi abuela esto, o mi tío aquello, ¿sabes? Es muy común. Pero entonces tú tienes dos posibilidades. Una es tomar cierto límite y cierta distancia. Y dos, la más importante que yo creo que es fundamental es empezar a trabajar en ti. Porque eso que no te gusta de tu familia te vas a cambiar de casa, probablemente, pero tu vecino o tu novio o tu pareja o quien sea va a repetir los mismos patrones que tú consideras que no te gustan. Entonces, lo que uno rechaza afuera normalmente es algo que está en su interior. Entonces, yo entiendo, tomas distancia solo hasta qué punto estoy siendo tóxico yo. Y lo digo con todo el amor, porque es que de eso se trata. Lo que a mí no me gusta, lo que veo afuera, es porque ahí adentro está. Es como una forma muy sutil de decirte, mira lo que tienes que trabajar. Entonces, yo no sé ahí, por ejemplo, Dianita, cómo podemos complementar esto como para que la persona no se ponga brava conmigo. Pues que mira que hace un tiempo yo estaba leyendo en un grupo al que pertenezco de los vampiros energéticos. Y entonces lo primero que llegó a mi mente es, no existen los vampiros energéticos. Cuando llega una persona a tu vida y tú sientes que te está robando esa energía, es porque tu vibración está en la vibración de esa persona y por eso se está generando ese tipo de interacción. Si tú estás en una vibración alta, eso no te va a pasar. Yo lo digo porque en consulta, cuando uno está haciendo la autoobservación, hay personas que resuenan con lo que uno está viviendo. De hecho, todas las personas que van llegando a consulta tienen algo que ver con la vida de uno. Y esas personas que resuenan en cuanto a que me hace sentir a mí algo que se relaciona con mi vida y yo lo estoy sintiendo maluco, es como tú dijiste, eso es un espejo. Entonces yo tengo que aprenderlo a observar en mí. Y allí es cuando las personas dicen, uy, pero es que es un vampiro energético. No es así. La otra persona solo te está mostrando esas áreas en tu vida en donde necesitas trabajar para elevar tu vibración y para poderlo transformar. Entonces, yo sí le diría, pues obviamente hay que hablar con la mamá, con el papá, con la hermana, con la persona con la que tenga que hablar para hacerlo desde esta realidad, desde este plano y dejar que como que exista un acuerdo para que no se sigan generando tantos inconvenientes. Pero mientras no se trabaje internamente, van a seguir sucediendo, se van a seguir presentando esas situaciones. En el momento en que uno lo suelta, y ese soltar es yo acepto que yo soy así, en ese momento de aceptarlo hay un clic y a uno ya le deja de molestar. Puede que yo no cambie, puede que yo siga siendo, por ejemplo, yo que preferiría levantarme tarde, puede que yo me siga levantando tarde a que a mi esposo le frustre eso y sea tenaz, o que yo sea desordenada y entonces al otro no le gusta. Pero cuando yo ya me reconozco a mí, que lo que estoy viendo en el otro, ya lo acepto y lo amo y me digo, sí, yo soy desordenada, entonces me deja de molestar el desorden en el otro. Entonces es, o yo dejo de ser desordenada y me pongo súper ordenada desde adentro, porque el desorden que yo estoy viendo afuera, yo lo estoy teniendo dentro mío, o si no, no me molestaría, o sencillamente lo acepto y amorosamente me acepto como soy y ya no va a dejar, ya no va a molestar, ya eso cambia completamente mi percepción de la realidad y asimismo va a dejar de ser una carga, o sea, ya no me va a robar energía. Total, tú hablaste de la resonancia y eso aplica para todo. Cuando están fabricando los violines, las guitarras, la forma en la que afinan las guitarras es tocan la cuerda en uno y por resonancia la otra, sin que toquen la cuerda físicamente, resuena. ¿Eso qué quiere decir? Que estás en frecuencias pares. Entonces, la invitación justamente es a través de esa conciencia personal, a través de mi trabajo interior, a través de observarme al espejo y
trabajar aquí, no en el espejo. O sea, quisiera que entendieran la paradoja. Esta soy yo, este es mi reflejo. Cuando yo no acepto el reflejo, es como si esta persona quisiera manipular y cambiar lo que se ve en el espejo. No, la única manera en que cambie el reflejo del espejo es cambiando la persona que produce el efecto en el espejo. Entonces, cuando yo empiezo a comprender eso, claro, me trabajo y lo que yo trabaje en mí va a resonar afuera. Hay dos posibilidades, que esa persona que me frustra y con la que no vibro porque es que peleamos todo el tiempo, hay dos posibilidades. Esa persona sigue vibrando así y a ti ya te resbala porque tú estás entendiéndolo todo desde los ojos de la compasión. Escenario 2, esa persona te ve que tú vibras alto y comienza a resonar contigo y se compatibilizan y empiezan a elevar su frecuencia juntas. O el tercer escenario es que la otra persona definitivamente se queda acá y por cosas de la vida, porque ya no te corresponde, esa persona sale de tu camino. Entonces son esas parejas que ya dejamos como de resonar, esos amigos que uno ya no le importa si lo llaman o no, porque es que no encontramos temas en común. Entonces, échenle ojito a eso, porque recuerden, lo que yo hago en pequeño resuena en lo grande. Lo que yo trabajo en mi interior lo voy a ver reflejado afuera. Como sea, bonito o feo, bueno o malo, califícalo como quieras, pero es un espejito ahí, amoroso, que te pone el escenario de... Hola, Mafecita, ahí te me quedas. Se me va el internet. Aquí por donde A vivo se va el ratico. internet constantemente, sí. Entonces, también es que hay que tener en cuenta eso que tú dijiste, que las personas se van yendo de nuestras vidas cuando ya dejan de vibrar como nosotros, igual que nosotros de la vida de otras personas. Y muchas veces dejar a esas personas no es tan sencillo. Hacer un par en el camino y decir hasta aquí vamos, no a todo el mundo le queda tan sencillo, me puedo incluir en eso, pero uno lo ve constantemente y eso es parte del taller que tú y yo y con Jennifer vamos a hacer, y es aprender a colaborar con el proceso y uno lo ve en la naturaleza. La naturaleza está colaborando constantemente, constantemente con todo lo que está sucediendo. Uno ve, por ejemplo, que el árbol le da sombra a los animales. Uno ve también que cuando la hoja ya tiene que salir del árbol, sencillamente se deja ir y cae del árbol, pero se la lleva el viento y esa hoja nuevamente va a ser parte del abono de que la misma tierra toma para volver a renacer y volver a retomar el camino. Entonces uno, en lugar de resistirse, uno tiene que aprender a observarse y en esa observación darse cuenta que cuando yo empiezo a sentirme mal en un ambiente, primero hay que mirar por dentro yo cómo me estoy sintiendo. Hay cosas que uno puede cambiar y hay cosas que uno no puede cambiar. Aceptar esas cosas que uno puede cambiar y entonces uno lo cambia. O aceptar que no puedo cambiar esta situación y entonces una de dos, o yo sigo allí conscientemente o sencillamente me voy alejando porque no es lo que yo necesito en este momento de la vida. Así es. Es comprender que en la vida hay pequeñas muertes a diario. O sea, todos los días es importante hacerle el duelo a algo, hacerle el duelo a la respiración, inhalo la vida y exhalo y suelto una parte de mí. O sea, yo digo que la naturaleza es el gurú, la naturaleza es el mejor maestro porque ella es un ciclo de renovación generoso que da y recibe, es un ciclo perfecto donde nada es desperdicio, sino lo que bota una planta sirve de abono y de nutrientes para otros microorganismos. La naturaleza está en equilibrio con todos los elementos de la naturaleza. Entonces, si uno quiere un maestro de verdad, se puede sentar a contemplarla y ya no necesitas ni libros ni un gurú que te esté diciendo qué hacer. O sea, yo creo que ese es un regalo también de la creación, poder aprender de los ciclos de la vida. Muere el día, nace la noche, o sea, constante renacimiento. Entonces, bueno, va a ser muy lindo ese taller, además llevados de tu guía, qué maravilla, me parece absolutamente precioso. Entonces, pues yo no sé,
si tú consideres interesante que veamos esos elementos que nos van a ayudar definitivamente a llevar nuestra energía para que comprendamos también cómo nosotros a través de elementos como la meditación, como la música, como la danza, como el yoga, pueden generar un impacto real y medible. Yo vi que tú hablaste ahorita del efecto Maharishi, de la masa crítica, para que se pueda comprender el por qué puede llegar a suceder esto. ¿Te parece lindo? Sí, me parece lindo porque digamos que es lo que necesitamos, ¿no? En este momento que estamos en un cambio que es a nivel global, no porque antes no lo viviéramos, sino porque ahora se hizo evidente. Ahora se hace evidente que necesitamos hacer algo como humanidad, que se nos está pidiendo es que trabajemos como un ser, como una conciencia unificada, no cada uno por su lado, sino que empecemos a darnos la mano y así como la naturaleza hay tanta colaboración, entre nosotros empiece a existir lo mismo, que podamos darnos cuenta que lo que yo estoy haciendo acá puede generar un impacto en Japón. Y ahora que tenemos esta herramienta que es el Internet, es mucho más fácil entenderlo. Antes digamos que podía uno decir, uy, pero es que de aquí a que le llegue la carta, pero ahora es inmediato. Entonces, lo que estamos transmitiendo tú y yo, puede que alguien lo esté viendo al otro lado del mundo y en esa persona impacte. Entonces, la misma realidad nos está ayudando, o los objetos físicos nos están ayudando a que percibamos esto que es más espiritual, pero de una forma en que antes no lo podíamos ver tan fácilmente, y eso es algo como abrir los ojos, que es lo que viene con la nueva era de Acuario. Nos metemos muy fuerte en la era de Acuario y a través de la tecnología, también a través de la tecnología podemos hacer un cambio cuántico muy importante. Entonces sí, hagámoslo, metámonos en cómo podemos hacer o cómo podemos influir en la masa crítica para que desde allí tengamos un cambio en la conciencia colectiva. Entonces, bueno, tú hablaste un concepto espectacular y es el de entender que la frecuencia que nosotros emitimos genera una manifestación afuera, ¿cierto? Pero para que nosotros podamos manifestar esto que vemos y que podemos percibir con los sentidos y que podamos tener una interpretación de la realidad, es importante entrar en sintonía con la frecuencia del alma. No les estoy hablando en chino. La frecuencia del alma, ¿cuál es? La frecuencia del alma es esa que me permite a mí entrar en silencio y sentirme en coherencia. Es coherencia absoluta. Entonces, piensa y observa lo que estás pensando, lo que haces y lo que dices está alineado, o piensas una cosa, pero dices otra y haces otra. Eso nos pasa muchos a la mayoría cuando estamos así como un rompecabezas sin pies ni cabeza. Entonces, una parte importante es sincronizarse con la frecuencia del alma. Cuando tú comienzas a tener esa coherencia en pensamiento, palabra y acción, tu propósito está ahí, en el presente. Tú ya empiezas a entender que si estás insatisfecho en ese trabajo que no te gusta, independiente que te toque madrugar, porque tú misma lo dijiste ahorita, cuando uno madruga por el propósito de su alma, qué felicidad madrugar, qué pasión, qué alegría, ¿sabes? Es como cuando te vas a ver con alguien que tú amas y que te gusta. En cambio, cuando tú dices todas las mañanas que mamera ir al trabajo, pues hombre, pronto ese trabajo no está en frecuencia y en resonancia con la música de tu alma. Cada almita tiene un instrumento, puede tocar una melodía, y cuando nosotros no estamos vibrando en consonancia con ella, pues nos perdemos de la orquesta universal, por decirlo de alguna forma metafórica. O sea, ellos están tocando por allá la novena sinfonía de Beethoven y uno está tocando por acá la cuchilla de afeitar, yo qué sé, estamos en otro cuento. Entonces, lo importante es como empezar en serio a cerrar los ojos y a decir, esta emoción que siento es mía, me pertenece, empezar a preguntarte, ¿qué siento? ¿Cuántas veces en el día paras a cerrar los ojos y a decir, ¿qué siento? ¿O cuántas veces en el día paras y piensas y reflexionas lo que estás pensando? ¿Te estás diciendo basura o te estás dando aliento y pensamientos constructivos que sean buenos para ti? Entonces, empezar a alinearte y a sincronizarte es un paso súper importante, porque si uno está, ya te digo, sin pies ni cabeza, es como una batería que está desconectada de la energía.
O sea, no puedes, o sea, una linterna con la batería gastada no sirve. Tienes primero que cargar tu batería y tú cargas tu batería cuando te sintonizas. Entonces ya sabes, coherencia, pensamiento, corazón, acción. Así, Sí. Y es coherencia. que Y es que uno tiene que tener muy en cuenta que una cosa es lo que el ego quiere. Entonces el ego se satisface muchas veces con cosas materiales, con éxitos, con reconocimientos. Pero otra cosa muy distinta es lo que el alma quiere. Al alma puede que le gusten y en eso es como trascendente que uno se ponga a recordar qué era lo que de chiquito más disfrutaba. Y si uno se acuerda de verdad, de chiquito lo que a uno más le gustaba no era que le dieran los regalos, era por ejemplo cosas simples como nadar, meterse al agua o como los abrazos de los papás por las noches antes de dormir o lo que le podía gustar por ejemplo era la sensación cuando mordía una fresa y sentía que eso se explayaba en la boca. Entonces, si uno se da cuenta, el alma disfruta a través de los sentidos y disfruta mucho de lo que está viviendo aquí. Y uno lo ve en los niños. Los niños empiezan a jugar y están muy contentos y cuando ellos se aburren, inmediatamente retoman el camino para volver a disfrutar el presente y darle gusto a su alma. Los niños no están viviendo desde el ego, los niños viven desde el disfrute de este momento. Entonces, si yo a mi alma le doy gusto, mi alma responde de una forma que es muy linda porque me empiezo a sentir mucho mejor conmigo mismo y empiezan a existir esos deseos de salir. Además, no existe el deseo de quedarse viendo una pantalla. Es todo lo contrario, empiezan a existir el deseo de estar en contacto con las demás personas, de compartir la alegría que estoy sintiendo, de salir y recibir más sol en la cara. Entonces son cosas que marcan una diferencia. Yo ya no estoy buscando comprar el nuevo celular, sino por ejemplo ver el nuevo atardecer. Mira que aquí hay un comentario muy bonito que dice, a mí me pasa que no encuentro ganas ni motivación de nada, no sé ni cómo levantarme. Y aquí es muy importante también como empezar a trabajar el tema de la fe, no entendida desde el concepto religioso, y te lo quiero decir porque a mí me pasó. Yo soy una mujer de 42 años y hasta mis 30 años yo no sabía qué iba a hacer en mi vida. O sea, había estudiado una carrera, había estudiado muchas cosas, estaba trabajando en mi espiritualidad, pero yo no encontraba mi lugar en el mundo y me la pasé en unas depresiones horribles precisamente por eso, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo decía, pero qué, sé dibujar, sé pintar, me gusta la música, me gustan tantas cosas, pero no me hallo. Y de hecho, eran depresiones de quererme morir y las tuve como 4 veces y eran muy difíciles de sacar adelante. Entonces yo considero también que aquí lo importante y siempre me sirvió en esos momentos de tristeza y como donde mi alma no veía luz, orar mucho o meditar mucho y pedir claridad para saber cuál es el propósito de mi vida. Créeme que si estás deprimida o si estás triste es porque tú no estás viviendo tu propósito mayor. O puede ser que estés en camino a encontrarlo, que eso es lo más bello aún. Esos momentos de tristeza y de depresión son los que te empujan a buscar. Porque si la vida fuera toda color de rosa, todo Hello Kitty todo el tiempo, andaríamos como andábamos hasta hace 9 meses, o sea, peleando por el carro, por tener la mejor pinta, los 20 pares de zapatos o más. Y en cambio, estos momentos de crisis son los que te obligan a mirar hacia tu alma y mirar si estás cantando la canción de tu alma y tu propósito mayor. Uno no vino a este mundo a hacer plata. Créanme que es una energía y es una herramienta que nos permite tener comodidad, pero no vinimos a eso. Entonces, si uno se encuentra con esa tristeza, es hora de cerrar los ojos, orar con fe y conectarte desde tu corazón con tu propósito mayor. Te lo digo yo desde mi alma porque yo sé lo que es eso. Yo lo sé. Yo lo sé y hasta hace 3 años fue mi última crisis y, ay, Dios mío, yo sé de qué se trata y lo importante es tener la fe, tener la confianza en que la vida te va a poner ese escenario que te aclare a ti lo que viniste a hacer. Entonces, eso era importante compartirlo.
y abrazarse, porque es que muchas veces uno siente es la presión porque uno ya debería, porque como uno ya tiene 30 años, entonces uno ya debería estar trabajando en el trabajo constante, uno ya debería tener el esposo y los hijos. Esos deberías de la sociedad, eso es algo con lo que uno tiene que trabajar porque no hay debería más grande que seguir el debería que uno quisiera de verdad desde el alma seguir. Y sin embargo, hay muchas veces en que ese debería ni siquiera uno lo sabe. Entonces es ser muy amoroso con uno, llorar cuando hay que llorar, reír cuando hay que reír y buscar ayuda si ya se está saliendo de las manos y uno ya no puede más. Porque además comer hacia adentro, y también me ha pasado que uno se queda y se lo guarda todo, porque uno tiene que aparentar y ser fuerte, porque entonces uno tiene unos hijos y no mostrarle a la vida su vulnerabilidad. Desde ese no mostrar la vulnerabilidad, desde ahí yo me estoy haciendo más daño a mí misma, poniendo una máscara de fuerza que no existe. Esa fortaleza no es así. La fortaleza es cuando yo puedo reconocer mi vulnerabilidad, mostrarme en peloto ante la vida misma y que así es. Y yo sencillamente me amo así. Entonces, si uno ya está en un punto en el que ya no sabe qué más hacer, es muy importante buscar ayuda, muy importante. Sí. Aquí me preguntan que cómo identificar ese estado de depresión y cómo identificar, yo creo que el propósito de mi alma, y fue que yo empecé a hacer labor de servicio. Empecé como a despreocuparme de mi mundito interior, como de mi pequeño drama, y salí un poco de mi burbuja. Y cuando tú relativizas y te das cuenta que tú vives pero demasiado bien y que tienes, mejor dicho, la vida resuelta, si tú ya tienes dónde vivir, tienes que comer, estás sano, estás, pero vea, súper bien. Entonces yo dije, bueno, por ahí, check, check, check. Y lo que empecé a hacer fue buscar formas de hacer servicio de diferentes formas, ayudar a otros en lo que yo pudiera hacer talleres de reciclaje, ir a ayudar a montar huertas urbanas en terrazas por allá en barrios que son vulnerables, o sea, empezar a, como dicen las mamás, coja oficio, busque algo que lo saque un poquito como de su entorno para que se dé cuenta que de pronto el drama en el que uno se envuelve es un poquito no apreciar lo que tenemos ya, porque cuando empezamos también a apreciar todo con gratitud, elevamos la frecuencia también. Entonces, cuando tú das, empiezas a sentir también como que estoy soltando, estoy comenzando a dar, me estoy conectando con el verdadero propósito de mi corazón, que es en parte dar. Tú puedes dar de muchas formas, puedes ir a prestar servicio voluntario para ayudar a viejitos, y eso te realiza a ti de una forma que empiezas a agradecer las pequeñas cosas de la vida, las pequeñas cosas, y con gratitud se eleva también tu frecuencia. Entonces, ¿cómo lo identificas? Sirviendo, capaz que sirviendo te das cuenta que hay una pasión que no habías descubierto, o había un talento dormido que habías dejado desde tu infancia y lo vuelves a recuperar y wow, te vuelves como a despertar y a renacer. Entonces, esa también es una forma. Yo empecé a prestar servicio de diferentes formas y fue como un alivio que me ayudó mucho. El dar a los demás, cuando uno da ilimitadamente, recibe ilimitadamente, entra en un agradecimiento muy profundo, pero también hay que tomarse las cosas un día a la vez. Y no solamente es darle a los demás, porque cuando uno, hay muchas personas a las que les pasa, ¿no? Que son muy abiertas en darle a los demás, están pendientes de los demás, pero no están pendientes de sí mismas. Entonces, yo también me tengo que dar a mí misma todos los días una sonrisa, todos los días acariciarme, todos los días sentir cómo es que a mí me gusta ser amado, hablarme bonito, todos los días tener paciencia conmigo misma, porque uno puede tener paciencia con los demás, pero cuando se trata de uno, de lo que uno está sintiendo, de lo que uno está viviendo, uno normalmente es muy crítico y muy exigente. Entonces, hay que tratarse como si uno fuera su mejor amigo. Hay que tratarse como si uno fuera su mejor amigo y Es que tomarse eres tu mejor amigo, naciste contigo y te vas a morir también contigo mismo, o sea, te tienes como compañía, pues haz las paces contigo, ¿no? exactamente,
Exactamente, entonces es den a los demás clarísimo, porque es que así entra uno en ese espacio de apreciar lo que uno ya ha conseguido y darse cuenta que probablemente donde yo estoy parado era algo que yo había soñado hace un tiempo, entonces sí se está cumpliendo. O también ve, y yo tengo todo esto alrededor, yo estoy sintiendo que yo no soy valioso, y entonces ¿por qué me está llegando todo esto? Como que lo pone a uno a cuestionarse. Pero si uno no se da a uno mismo y está esperando que el otro le llene ese vacío que uno está sintiendo por dentro, entonces yo puedo dar y dar y dar a los demás, pero no me voy a llenar a mí misma. Entonces es muy importante eso, que por las mañanas nos hablemos bonito, que tengamos una intención, que comamos bien, que nos acariciemos, que nos demos besos, que, bueno, tantas cosas que uno normalmente nos hace por uno mismo. Y eso es un grave error, porque desde allí estoy esperando que la vida me llene, que la vida me dé, y entonces nuevamente dejo mi poder en manos de los acontecimientos y no de mí mismo. Así es, responsabilizarnos de lo que está aquí adentro y de cómo interpreto lo que está afuera. A mí me gusta una frase que dice, eh, el dolor, el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional, algo así. O sea, la forma en cómo yo interpreto la vida la puedo tomar como un drama o la puedo tomar como un regalo, acogerlo, recibirlo y seguir adelante, porque esa es finalmente la invitación de esta existencia. Estamos en continuo recordar quiénes somos y recordar que estamos a la altura de las situaciones que se presentan. Recuerden siempre, cuando sientan que algo es injusto, piensen en la ley de correspondencia. No hay injusticias, no hay injusticias. Estoy en el lugar que me corresponde, rodeada de las personas que son importantes en este momento para mí, para mi crecimiento, mi entendimiento, y es bilateral, ellos también. Esta ciudad necesita de mí y yo de ella. Este país, con todos sus problemas, necesita de mí y yo de este país. Siempre sintámoslo así, como una correspondencia. Cuando te veas metido en el drama de novela, piensa correspondencia. ¿Qué responsabilidad tengo yo aquí para que así empieces a entender que todo lo que te sucede tiene un propósito mayor? Y asimismo, como el tema de nosotros es trabajar la inteligencia colectiva y precisamente esa conciencia como colectividad, yo quisiera invitarlos a todos a que traten de poner siempre la intención en su corazón clara y firme del país, de la ciudad y de lo que quieren, porque siempre enfocamos nuestra energía en lo que no queremos, en lo que no nos gusta, en lo que rechazamos y en lo que nos duele. ¿Qué tal si empezamos a volcar los ojos a lo que sí nos gusta para potencializarlo y magnetizarlo? Como seres humanos aún estamos como años luz del entendimiento del poder del pensamiento y del poder de la palabra. Los científicos ya lo saben, pero no es un conocimiento común y popular, pero lo que pensamos y lo que decimos manifiesta, y cuando viene cargado de emoción, aún más, es así, rápido, la velocidad de la luz. Entonces, importante que meditemos juntos. El efecto Maharishi del que hablabas tú, Diana, al principio, es que en los 70s se dieron cuenta que cuando un colectivo de personas meditaba, especialmente si era la raíz cuadrada del 1% de la población, traducido ahorita, si Bogotá tiene 6 millones de habitantes, necesitaríamos 600 personas meditando al mismo momento, al tiempo, con una intención clara de paz, de armonía, y eso que hace que el colectivo reciba esa emanación. Piensen que cuando uno medita es como esa gota de agua que cae en un estanque que empieza a difundirse, que empieza a impactar, empieza a tocar los corazones. Y eso fue medido por la ciencia. O sea, desde los 70 encontraron que eso existía y bajaron los crímenes, bajaron los accidentes, bajaron los homicidios. Entonces imagínense el poder tan tremendo que tenemos. Lo que pasa es que hemos dejado la atención afuera y culpamos a todo lo que está afuera, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos como creadores. Y yo quiero que, o sea, quisiera que el mensaje que nos llevemos de esta charla sea ese, la responsabilidad que yo tengo con lo que se manifiesta afuera. Si quieres un mundo bonito,
medita precisamente enfocando tu atención y tu energía en ese mundo que sí quieres y es sentir la paz interna. O sea, acuérdense de alinear su vibración para que cuando lo hagan sí impacte, porque si yo estoy pidiendo pero estoy en un drama, pues eso no va a funcionar. La coherencia. Sí, era lo que habíamos hablado para manifestar. Para manifestar yo tengo que tener claro que quiero, que eso no le haga daño a los demás y que además yo esté sintiéndolo porque eso es como yo estoy vibrando. Ahora, yo puedo no solamente agradecer lo que yo ya tengo y entonces cuando yo lo agradezco, cuando yo estoy enfocándome en eso, eso se empieza a reproducir, sino también empezar a soñar y visualizar como si ya existiera el mundo en el que queremos vivir. Y entonces puede que sencillamente nos demos cuenta que dentro de nuestra cabeza una de las creencias es que las cosas sean difíciles. Y entonces es difícil, es trabajoso, es tortuoso, hay dolor, hay sufrimiento. Y de pronto el mundo que necesitamos visualizar entre todos es un mundo más fluido, en el que haya goce, diversión, en el que todos compartamos, en que todos seamos iguales, etcétera. Entonces, eso que dijiste es muy lindo, Caro, porque es que es entrar en una vibración completamente distinta y manejarlo desde mí mismo, no esperar que el trabajo lo hagan afuera, porque si yo sigo esperando que el trabajo lo hagan afuera, sigo poniendo mi capacidad creadora en otro y sigo negando de dónde, qué soy, quién soy. Y ese es tal vez el error, que no somos capaces todavía de percibirnos como lo que realmente somos. Seguimos siendo o seguimos pensando que somos un cuerpo y huesos y que en algún momento nos vamos a morir. Entonces, podemos abrir los ojos. Carito, ha sido un placer. Te agradezco mucho por haber compartido este espacio con nosotros. Ratifico lo que había dicho al principio. Eres una mujer que transmite mucha sabiduría y mucha paz. Y eso es algo que le llega a uno al corazón. Como te dije, este tema pues, me encantó cuando lo propusiste. Es algo en lo que estoy trabajando mucho y en lo que podemos trabajar todos y entre más se siga reproduciendo, pues a más personas va llegando. Exacto, y una última cosita, y la aprendí hace un tiempo, y es que cuando oremos, normalmente uno dice, por ejemplo, que mi mamá se sane, que suban el sueldo, que uno siempre pide para uno, pero cuando empiezas a trabajar precisamente esa conciencia, entiendes que tú haces parte del tejido. Entonces, cuando pidas por el enfermo, no pidas por tu enfermo particular, pide por todos los enfermos. Cuando pidas abundancia, no pidas abundancia solo para ti, pide abundancia para todos. Es decir, empezar a salirme de mi ombliguito, de mirar para acá, para ver que yo tengo una gran influencia en todos y en todo. Ese es el mensaje mío para usted. Incluso en las visualizaciones y en las meditaciones, uno empieza es por visualizar el mundo como uno lo quiere y al final uno hace la visualización para uno mismo. Y eso que uno visualiza, uno lo extiende a todas las personas que necesitan lo mismo que uno está pidiendo. Caro, muchas gracias, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a ustedes por vernos, por mantener la atención, y es eso, es mantener la atención en una misma intención de manera sostenida, y entre más personas lo hagamos, vamos a poder cambiar esta conciencia colectiva o influirla más bien de una forma más positiva. Buenas noches. Namaste. Chao. Chao. Namaste, namaste café. Chao.